es recordada porque hay que reconocerle que nunca tuvo pelos en la lengua para opinar cosas que muchas veces fueron sumamente y severamente criticadas. Marta Chávez está conmigo esta mañana. Doctora Chávez, un gusto verla después de tanto tiempo. Gracias. ¿Cómo evalúa usted en la distancia, ¿no? Con su experiencia? Como le digo, usted acumuló adeptos y también acumuló muchos enemigos. ¿Cómo ve usted el desempeño del Congreso hoy en día? Sí, bueno, es normal, y eso también se lo trato de explicar a mi hija y creo que hay que explicárselo a los jóvenes que ven este canal. Cuando uno dice sí o no, claro, se echa encima a los que piensan distinto, pero es preferible ser claro y directo y no la tibieza de decir ni, cuando uno no es ni chicha ni limonada, ¿no? La tibieza creo que es terrible y hay que respetar las opiniones distintas. Yo considero que no tengo enemigos sino adversarios o personas o contrincantes, enemigos políticos, vamos a decirlo, enemigos políticos, ¿no? Pero sí, no personales. Exacto, eso es lo evidente, ¿no? Que se combatan las ideas pero no se agreda a las personas, ¿no? Bueno, yo lo que veo es una situación, diríamos, en los que los partidos pues tienen que estar presos de sus propias palabras. Yo siempre, entre las cosas que directamente dije, Jaime, y usted recordará, es que a todo partido que esté en el gobierno le interesa tener mayoría en el Congreso. Porque tener mayoría en el Congreso, y hay que ser sinceros y transparentes. Todos los partidos que quieren tener el gobierno aspiran a tener mayoría en el Congreso. Y por eso es que no hay ninguna lista que presente candidato a la presidencia de la República y no presente lista al Congreso. Al revés sí sucede, que hay partidos que no presentan candidaturas al gobierno, pero sí al Congreso. Pero el que presenta al gobierno necesariamente y busca tener una mayoría o una presencia muy importante, porque tener una mayoría importante en el Congreso asegura cierta estabilidad, cierta tranquilidad para gobernar. Me ha hecho recordar lo que ha pasado esta vez con lo que pasaba más de una vez en los 90, que se presentaba solo una lista, la oficialista en todo caso, ¿no? No, siempre, Jaime, primera vez que escucho que no se presenta una lista contrincante, ¿eh? No, siempre presentaban, inclusive la oposición, que sabía que iba a perder porque nosotros teníamos mayoría absoluta. Sí, claro. ¿No? Y entonces, obviamente, teníamos que presentar nuestra propia lista. Y podíamos y nos bastábamos, pero ellos también presentaban la suya y se gestaba, se generaba esto y habían esta serie de negociaciones y cosas, ¿no? Pero nosotros teníamos muy claro que teníamos mayoría absoluta y había que ejercer esa mayoría absoluta. ¿Qué le mortificó más durante su gestión? ¿Qué fue con lo que más tuvo que lidiar en su época? Bueno, con la incomprensión de los grupos que, siendo minoría en el Congreso, pretendían ellos gobernar al Congreso, ¿no? Tenían una idea un poco extraña de la democracia, porque la democracia, como la entendemos respecto de este tipo de cosas, porque la democracia tiene distintas acepciones. Para mí democracia, por ejemplo, es que un gobierno vele por el interés de todos, y de las mayorías y de todos, ¿no? Para otros, en otro aspecto, democracia significa el gobierno de las mayorías, sin que las minorías queden sin representación, ¿no? Y entonces implicaba que si uno tiene una mayoría absoluta por voto del pueblo, tiene que ejercerla, y eso significa que uno tiene la capacidad por sí solo de gobernar el Congreso, ¿no? Entonces, pero nosotros siempre dimos, incluso hubieron personas adversarias o contrincantes políticas a las que les dimos alguna presidencias de comisiones, incluso presencia en la propia mesa directiva. En muy pocos casos, en la mayoría de los casos nosotros ejercimos, porque era necesario hacer además, Jaime, las reformas. No hicieron muchos consensos ustedes, ¿no? Porque era necesario hacer reformas, y cuando tú necesitas hacer reformas y tienes claro a dónde ir, y creo que a lo largo de los años se demuestra que toda esta estabilidad económica, toda esta presencia en el mundo internacional, es gracias a que tuvimos ese apoyo del pueblo que nos dio una mayoría muy clara. Con estas mayorías dispersas, mayorías donde nadie tiene mayoría absoluta, no era posible ni es posible hacer nada de fondo, porque ahí tienes que, cuando quieres hacer cambios estructurales, tienes que pisar callos, tienes que enfrentarte a intereses legítimos muchas veces, y entonces te mediatizas, ¿no? Entonces yo digo, hoy el Congreso es el resultado de esas minorías, o esa suma de minorías, diríamos. ¿Cómo coordinaba usted con los grupos, tanto de su bancada, porque digamos, cuando uno asume la presidencia del Congreso... Representa a todos. Representa a todo el Congreso, ¿no? ¿Cómo era la coordinación tanto con los de su bancada,
Se decía mucho que usted recibía llamadas de Palacio. Mentira, pocas veces se ha hablado con el se presidente. coordinaba por Viper. No, mentira, que esas son los falsedades. congresistas todos coordinaban por Viper. No. ¿Cómo ¿Sabes era qué, la Jaime? situación en los 90? No necesitábamos coordinar por Viper porque nosotros teníamos lo que se llamaban las reuniones del plenito. El que plenito, eran me acuerdo. remedios de pleno, donde se debatían todos los proyectos y se debatía así, pero a calzón quitado, como se dice. El que tenía una idea la expresaba y había gente que a veces traían intereses, a veces sin darse cuenta traían intereses que no eran muy justos, y adentro era pero un ejercicio y ganaba la mayoría. Yo he perdido, por ejemplo, para la ley de reelección inmediata, la ley 26657 es público, yo perdí. Mi idea era que había que reformar la Constitución y que había que ir a un referéndum para una nueva postulación del presidente. Pero la perdí. famosa tercera elección. Claro, pero perdí porque ¿Quién ganó ahí? ganó la mayoría sustentada por quien Montesinos, en paz descanse, digamos. quien en paz descanse Carlos Torres y Torres Lara. No, claro, pero me refiero Pero- al final ganó la idea de Montesinos de empujar a un miren, tercer ni sabíamos gobierno. si Montesinos era, evidentemente luego hemos visto que Montesinos estaba muy interesado. Muy metido también, ¿no? No, y muy interesado porque las cuentas, cuando alguien tiene cuentas oscuras, quiere decir que tiene interés en que ese mismo grupo continúe, Claro. porque él ha hecho a la sombra un proyecto paralelo. Ujú. Pero otras personas, yo estaba en la idea de que era necesaria una reelección, pero pasando por una reforma a la Constitución, no por una ley. Entonces, perdí, por ejemplo, ¿no? Pero se debatía así, entonces no era necesario, el Viper era solamente para decirle regresen porque necesitamos que estén presentes. Si tú O hubieras voten- visto, voten por aquí, no, voten porque ya por lo allá. sabíamos eso, no, y eso ya lo sabíamos, porque como repito, habíamos ensayado en el plenito cuál iba a ser nuestra conducta en el pleno, o sea que es falso eso de que nos decían voten así, ya nosotros sabíamos porque se había tomado una decisión previa. Entonces tú preguntas, Jaime, cómo yo hacía. Cuando yo ingresé a la presidencia del Congreso, antes de que se establezcan el cuadro de comisiones, me reuní con todos y cada uno de los parlamentarios, de los 120 parlamentarios. Claro, con los 67 65, nuestros, 67 67. nuestros del año 95, ya me reuní en nuestro plenito. Pero después con todos y cada uno, con Susy Díaz, con Javier Álvaro Nonini, con Javier Descanseco, con Henry Pisa, preguntarles cuál era su deseo de pertenecer a qué comisiones. Y te voy a contar como anécdota que Susy Díaz pidió Educación y Relaciones Exteriores. ¿Quién? ¿No? Susy Díaz Susy pidió Díaz Educación pidió. y Relaciones Exteriores. No le creo. Y yo le dije, discúlpame, Susana, pero no le puedo asegurar eso. Lo que sí le puedo asegurar es que como usted viene del Movimiento Independiente Agrario, un espacio, además era la única congresista de ese movimiento, Sí, sí. ¿no? Y entonces le puedo asegurar en la comisión en la comisión agraria. ¿Eso cuándo fue? Eso fue el año 95, cuando yo fui presidente del Congreso. ¿Ya? Y entonces yo sabía que si yo la ponía en Relaciones Exteriores, y ella públicamente había dicho, yo quiero viajar, yo soy una artista conocida y me han invitado a todo el mundo, por lo tanto debo estar en la Comisión de Relaciones Exteriores, y en ese entonces era canciller Francisco Tudela. Yo decía, Dios mío, yo la pongo a ella en Relaciones Exteriores y de repente Francisco Tudela renuncia. Sí, claro. Esas cosas simpáticas que se dan, Sí. ¿no? Y en educación, por supuesto, no pegaba su perfil, ¿no? No se excedió usted con declaraciones como las que dijo sobre los secuestrados y los muertos de la Cantuta. Gracias por la pregunta, Jaime, porque no, es que me atribuyeron cosas que yo nunca dije. Por ejemplo, yo Usted no- dijo que se autosecuestraron. Mentira. Yo nunca usé esa palabra, ni autosecuestro ni autotortura, que es lo que también me endilgaron en el caso de Leonor La Rosa, ¿no? Eso es para que usted se dé cuenta de cuán bajas pueden ser o cuán sucia puede ser la práctica. ¿Qué dijo ¿no? usted entonces? Yo lo único que dije en el caso de los estudiantes de la Cantuta, dije, teniendo en cuenta que es una característica de quienes se enrolan en Sendero Luminoso, que no le avisan a su familia, me voy a enrolar a Sendero Luminoso, teniendo en cuenta que todas estas personas, estos 9 víctimas y el profesor, habían sido investigadas por sus vinculaciones a Sendero Luminoso, y eso lo ha ratificado después, no yo, sino Ricardo Uceda, nada menos, ¿no? Es probable que estas personas, que pensamos que son desaparecidas, estén enroladas en Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque en la elección del año 92, Jaime, en el CCD, aparecieron votando, en las elecciones del CCD, muchos que se creía que estaban desaparecidos. Aparecieron votando, y eso lo sabíamos. Entonces yo lo que dije, miren,
además mi profesión, mi formación como abogada me obliga a pensar en una serie de alternativas y no engancharme en una postura de saque, ¿no? Entonces yo dije, hay que investigar la posibilidad de que estas personas estén enroladas en Sendero Luminoso. Nada más, pero no dije que se hayan autosecuestrado. Y en Pero Caretas el rebote fue impropio. Porque ¿no? la maldad les interesaba chancarme, pues porque Pero yo no había lo dado en aclaró el clavo. tampoco. No, sí lo aclaré.